que los primeros restos encontrados, por ejemplo, en la zona que ahora es Paracas, por Otuma, la zona de Otuma, San Nicolás, Otuma, encuentran unos restos y las mediciones de tiempo le aprecian una edad de más de 5.600 años. Habían hombres en esa época que tenían, en la época precerámica, en donde no existía, por ejemplo, la cerámica ni la agricultura. Bueno, a través de la arqueología, las evidencias más antiguas de la presencia humana en la región las tenemos en San Nicolás, en Nazca, con evidencias de hace 6.000 años, prácticamente entre el periodo lítico y el arcaico. Eso es lo más antiguo. Continúa el hallazgo de una aldea de pobladores en Santo Domingo, donde había unas viviendas construidas con totora y hubieron evidencias también de vegetales varios que estarían dando indicios de los primeros cultivos, ¿no? Es decir, la horticultura. Estamos hablando de 5.000 a.C. Dice Tello y algunos otros que del lado norte vinieron los Chavín, que fueron los padres de la cultura Paracas, que es la que se considera más antigua, desde 800 años antes de Cristo. Probablemente ya estaba esa cultura muy bien consolidada. Llega desde la zona sur de Cañete hasta Acarí, como un pequeño imperio que van a tener las mismas características en cuanto a las prácticas religiosas, a las prácticas económicas en agricultura, a los mismos diseños que se van a dar tanto en cerámica como en textilería. A esa época le vamos a denominar cultura Paracas. El hombre también habita en la zona de Cahuachi, que queda por la zona de Nazca. Todo este espacio estaba de esas épocas. Y surge, por ejemplo, ya de una manera organizada, ya con una incipiente agricultura en Paracas, 360 años aproximadamente antes de Cristo, hasta 200 años posteriores. 400 a.C. más o menos se identifica la presencia de una sociedad que conocemos con el nombre de Paracas, que la identificamos a través de un conjunto de materiales con rasgos determinados como la cerámica, con incisiones y pintura postcocción en su decoración, con tejidos muy coloridos. Primero se dijo que los nazcas fueron más antiguos que los Paracas. Después que los Paracas fueron más antiguos que los nazcas. Eso lo dio la datación del carbono 14. En toda la zona del Valle de Pisco tú puedes encontrar yacimientos enormes que demuestran un desarrollo intenso de la cultura Paracas. Esa zona, por ejemplo, en Montefértil, La Cuchilla, está invadida de restos que responden a las características de la cultura Paracas. Y también tenemos en el Valle de Ica la presencia del templete o templo ceremonial identificado como de esta cultura Paracas, denominado Cerrillos. Queda acá en el distrito de San José de los Molinos, en las faldas de un cerro donde construyeron con adobes, con barro, recintos que tendrían funciones ceremoniales, y que se caracteriza este templo de Cerrillos de la cultura Paracas por tener una serie de escalinatas, ¿no? De pasos y contrapasos bastante pequeños, pero que quién sabe habrían tenido algún sentido ceremonial, ritual. Generalmente la gente piensa, cuando habla de Paracas, que Paracas es Pisco. Y cuando se habla de Nazca, que Nazca es Nazca, la provincia. Que era todo el territorio que manejaban estos. Este territorio es algo más que la actual región de Ica, 25.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, desde 1.200 metros en las estribaciones de los Andes hasta el Océano Pacífico. Los nazcas es al parecer la evolución de la cerámica de Paracas aproximadamente de los años 1000 a 800 años antes de Cristo hasta los 100 años antes de Cristo como netamente Paracas. Y desde los 100 años antes de Cristo hasta los 700 años después de Cristo de la cultura
cultura nazca. Y se da el surgimiento de sociedades que identificamos como, a través de la arqueología, como las de la cultura nazca, que está identificada a través de la arqueología por un conjunto de materiales, como es también su cerámica, todos los productos que ellos elaboraron para poder vivir. En el caso de Nazca lo distinguimos porque tiene una cerámica polícroma, mientras que en Paracas la pintura de la cerámica era post-cocción. En Nazca la cerámica se pinta pre-cocción, antes de la cocción, y los colores también son en mayor cantidad. Llegamos a identificar unos trazos sobre las amplias pampas de San José en Nazca, que conocemos con el nombre de geoglifos. Los geoglifos, lo que se conoce como líneas de Nazca. Se llegó a determinar de que son trazos sobre la tierra que no los han hecho los Nazca desde la sociedad Nazca, sino ya anteriormente los Paracas también estaban practicando ese tipo de manifestación en la tierra, ¿no? No hubo una transición dolorosa para eso, fue una continuidad histórica. No ha habido un rompimiento hasta acá es Caracas y después en Nazca. Hubo una transición. Mira, cronológicamente hablando, los Wari irrumpen y suplen a la cultura nazca. Eso es aproximadamente 250 años después de Cristo. Los Wari llegaron inclusive a tener influencia en la zona de Cañete. Toda esta zona fue no sometida, sino subyugada culturalmente, ¿no? Vamos a encontrar que en la cultura Wari hay un cambio y aparece ya el militar como uno de los que van a dominar y va a desplazar a esta fuerza que se llama la fuerza religiosa para implantar lo que es la fuerza militar. Fue una invasión porque ya todas las características que invadió Nazca, la serranía, fueron borradas por esta nueva corriente que viene desde la serranía hacia la costa con los Wari. Amistoso sería pues si vienen 20, 30, pero si viene un ejército no es amistoso. Y en los tiempos de las civilizaciones anteriores, cada uno tenía sus ejércitos y si iba de un sitio para otro era porque querías algo. Se define generalmente la época Wari como una época de una especie de fusión cultural, de rasgos entre lo que son las culturas tiahuanaco, que viene del altiplano, que es uno hoy, de la cultura huarpa, que tiene su desarrollo en Ayacucho, y la cultura nazca, acá en nuestra región. Entre los 600, más o menos 600, 700 después de Cristo, a los 1000. Desorganiza el imperio Wari, caen todas los principales militares que estaban gobernando en casi todo el territorio nacional, decae su fortaleza, su fuerza, y entonces aparecen señoríos regionales. Aquí en la zona de Ica aparece lo que es la cultura Ica Chincha. Los Ica explotaron pues mucho ya todos los valles de la agricultura, que tenían una especie de poderío o de sometimiento de los chinchas a Ica. Y los chinchas desarrollaron sí mucho la cuestión de los viajes y de la pesca. Y cambió la forma de la cerámica, tosca, un poco como se dice, lo representaban otras cosas, ya no con la delicadeza y el arte que tenían los Nazca. No es que se acabó la arcilla, no es que se acabó la pintura, alguna cosa sucedió y no les dejaba tiempo para eso. Entonces, Ica Chincha tiene también sus propias manifestaciones, ¿no? Las vemos a través de su cerámica, tricolor, rojo, blanco y negro en su decoración, a través de sus tejidos con diseños también bastante diferentes a los de la época anterior. Esta sociedad, la Ica Chincha, es la que viene a ser luego conquistada durante la expansión inca. Ya hay un intercambio un poquito más largo, más extenso a través de las corrientes marinas y la utilización de balsas
o pequeñas embarcaciones que servían para trasladarse de un lugar a otro utilizando como vía el mar peruano.